Iniciamos entonces la segunda clase de Historia de la Iglesia Antigua y una recomendación que siempre hacemos es más bien repetir lo que las escrituras nos enseñan, escudriñarlo todo. Ese ha sido uno de los ejes fundamentales de, de estos cursos que hemos venido compartiendo. Escudriñarlo todo, escudriñar las escrituras. La escritura nos invita a que escudriñemos, es decir, a que investiguemos, incluso a que pongamos en duda, a que cuestionemos, a que confrontemos para poder compartir. O sea, no es pecado cuestionar, no se sientan mal por el hecho de querer cuestionar algo que no comprenden, una traducción que no se entiende, algo que no estamos entendiendo adecuadamente y por lo cual tenemos algún tipo de dificultad o de conflicto en la interpretación de las escrituras. O sea, esto es necesario confrontarlo, preguntar, compartir, cuestionar. Las escrituras se estudian de esa manera. Si bien es cierto que tenemos fe, por supuesto que tenemos fe, pero eso no implica que no tenemos, que somos autómatas o que no estamos diseñados para pensar, porque entonces Dios hubiese simplemente fabricado autómatas que obedecieran en todo y se había evitado esa complicación que tiene con nosotros y con la rebelión que tenemos, el pecado que tenemos. Pero Dios no lo hizo de esa manera. Nos dio autonomía, nos dio capacidad de pensamiento, nos hizo inteligentes. Así que no teman en cuestionar, en realizar acá, por ejemplo, en estos espacios de cuando revisamos las evaluaciones, los parciales que hacemos todas las semanas, no se compliquen. O sea, cuando hay algo que no les parece adecuado, confrontemos, aportemos, es que esto nos construye a todos. Aquí nadie se va a molestar porque alguien diga que algo no le parece, porque pues no nos vamos ni a molestar, ni mucho menos. Nos interesa que realmente se haga un ejercicio de evaluación adecuado. Lo mismo con el contenido general del curso y lo mismo la invitación para cuando ustedes están aprendiendo, escuchando en la radio, viendo algo en la televisión, en el YouTube, lo que sea, cualquier enseñanza, o sea, escudriñarla y cuestionar todo lo que nos enseña. Si alguien de quienes está acá no le fue tan bien en un examen, pues no se preocupen, que como siempre lo decimos, tenemos muchos exámenes todavía pendientes, así que seguramente los promedios van a nivelar. Les recomiendo leer el documento que queda en PDF. Cada capítulo es, más bien cada clase hace parte de uno o dos capítulos del libro que estamos compartiendo, que es Historia de la Iglesia Antigua, que es un documento que está en construcción en este instante y está en construcción con ustedes y con todo lo que ustedes aportan. Leer el documento, ver los videos, el video de la clase. Adicionalmente, aprovechando las modernas inteligencias artificiales, les fabrico unos videos ahí no recuerdo cómo se llama la aplicación. Lo cierto es que me gusta por la narración que aparece, el tono de la voz y la cadencia de la voz, y salen bonitos los videos. No le presten atención a las imágenes porque salen unas cosas loquísimas, así que no le presten atención a eso, pero digamos el contenido sí, es decir, esos videos los pueden ver con los ojos cerrados para que nos entendamos. Em, y para quienes están acá y quienes de pronto nos van a ver en repetición en el YouTube, y quienes están llegando hasta ahora llegaron a la mejor parte. Les prometo hacer todo lo posible para que no aprueben, de manera que el que apruebe pueda estar completamente seguro de que ganó por mérito propio. No estamos en un eh, estudio bíblico local en donde a todos nos aprueban para que nadie se retire de la congregación porque nos sentimos ofendidos y nos nos dañan el ego. No, nada que ver. Acá no estamos para eso. Acá aprueba el que aprueba realmente. Bueno, entonces hechas esas aclaraciones, continuamos con nuestro
Tema de hoy que es bien interesante, es un tema bien interesante de verdad. Es que tengo que utilizar la palabra, es un tema apasionante realmente. Vamos a hablar ni más ni menos que de la cultura sumeria. La cultura sumeria. De algo tiene que, en algún punto tiene uno que partir cuando habla de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es difícil de comprender porque en la medida en la que van apareciendo nuevos hallazgos arqueológicos, nuevas pistas, nuevas evidencias, cambian cosas y a veces elementos que dábamos por sentados se transforman, nos sorprenden, nos hacen, nos confunden, pero también son la evidencia de la fuerza que tiene el ser humano para poder crecer, para poder resistir, para poder sostenerse en este mundo. La inteligencia humana, la capacidad, el poder de crear, pero también el poder de destruir, que lo tenemos, es inherente a nuestra propia existencia. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de construcción y destrucción. No estamos hablando todavía de ningún imperio. No ha aparecido todavía el primer imperio en la historia de la humanidad. Apenas vimos las culturas del tema anterior, que fueron las culturas que van a dar origen o que sirven de fundamento, que son la semilla para la creación de la cultura sumeria. Ahora sí va a aparecer una gran cultura que unifica, pero aún no llega a ser imperio. Luego la próxima clase sí veremos el primer imperio que existió en la historia de la humanidad. Pero por ahora estamos preparándonos, estamos en la antesala de ese primer imperio. Y esto nos va a llevar a hacer recorrido de imperio tras imperio hasta llegar al imperio romano, que es el que nos interesa porque nos vamos a ubicar en la historia de la iglesia antigua y llegaremos ahí al año 1. Y quien está vigente en el año 1 es el imperio romano, que es el resultado de todo lo que estamos viendo ahora. El imperio romano es la acumulación de todo esto. Entonces es entendible, en ese instante tendremos la capacidad de comprender por qué el pueblo judío se comportaba como se comportaba, por qué las rebeliones, por qué actuaban algunos de forma violenta, por qué la separación de algunos líderes religiosos que formaron sus sectas independientes. Y todo esto es la acumulación de este proceso que estamos viendo hasta ahora, que nos lleva entonces a la construcción de la cultura sumeria y tenemos nuevamente que ubicarnos aquí, en este punto, principalmente en Irak. Estamos cerca de los ríos Tigris y Éufrates, pero hoy, y en general, cuando hablemos de Mesopotamia, tendremos que hablar de Irak, por supuesto, de Siria, de Irán, de Kuwait, pero hoy Irak. Y estamos hablando de la tierra de los sumerios. Y en la tierra de los sumerios encontramos una acepción que es la palabra Sumer, Sumer, que significa la tierra de los reyes civilizados. Miren cómo ellos se comprenden de esta forma tan interesante. Dicen, a partir de ahora, nosotros, los sumerios, somos gente civilizada y tenemos reyes civilizados. Significa que ellos mismos se identifican como una sociedad que evolucionó de las culturas anteriores. Pero al mismo tiempo vamos a traer desde las culturas anteriores algunas que han logrado fortalecerse, porque es que la cultura sumeria, insisto, no es un imperio. La cultura sumeria es la suma, la unión de una gran cantidad de esas culturas que vimos anteriormente que han venido fortaleciéndose, pero que terminan, digamos, compartiendo muchas cosas entre ellos. Y las vamos a ver enseguida. Dentro de estos
dentro de estos avances que vamos a encontrar que nos ofrece la cultura sumeria, muchas de esas cosas las utilizamos hoy en día. Realmente es sorprendente todo lo que hizo la cultura sumeria para el avance de la tecnología, de la ciencia, eh, de la cultura de la humanidad. Pero también encontraremos a la luz de las escrituras cómo son vistos desde el punto de vista de su idolatría, de su eh, religión multifacética, y cómo muchos de los dioses del panteón sumerio, cuando decimos panteón no me refiero a un cementerio. O sea, cuando uno habla de dioses y habla del panteón, está hablando de la suma, de la reunión, de la colección de todos los dioses de una cultura. En este caso, el panteón sumerio está conformado por todos los dioses que hacen parte de, de las creencias que se arraigaron en esa cultura, es decir, la suma de los dioses, de sus ídolos. Entonces no encontramos, insisto, un imperio como tal, sino que la civilización sumeria es la unión de diferentes ciudades-estado. ¿De dónde surgen esas ciudades-estado? De lo que vimos en la clase anterior. Por ejemplo, Uruk. Uruk es una de las culturas presumerias, pero que también está presente aquí en la civilización sumeria. Uruk logra fortalecerse, hace avances importantes. Recuerden que eh, tiene que ver mucho con el tema del desarrollo de la escritura. Por ejemplo, hablamos de la escritura cuneiforme, como varias de esas culturas presumerias desarrollan el concepto de la escritura cuneiforme. Bueno, algunas de esas culturas descendieron en fortaleza, pero otras se fortalecieron más y están aquí presentes ya en la cultura sumeria. Pero son ciudades-estado, no están todas unidas en torno a un líder común. Hay aquí, en la civilización sumeria, unos líderes muy fuertes. Por ejemplo, Gilgamesh, que es un líder que destaca hasta nuestros días, que tenemos unas obras literarias que están eh, orientadas hacia la presencia de este líder muy fuerte, pero no alcanzó a ser un imperio porque Gilgamesh, a pesar de la gran fuerza que logró tener durante la civilización sumeria, no unificó a todas estas ciudades-estado, sino que en general eran ciudades-estado independientes. Decía hace un rato entonces que muchos de los avances que nosotros encontramos hoy en día y que han sido parte fundamental de nuestro desarrollo y que seguramente nosotros hemos utilizado en algunos casos a diario en nuestras actividades personales o laborales, ahora lo vamos a comprender, fueron desarrolladas aquí durante el imperio, durante la cultura sumeria. Hablamos de la importancia de la agricultura, porque es que hay dos elementos acá, la agricultura y la religión logran finalmente cohesionar a la gente, porque teníamos un debate en la clase anterior y decíamos que fue primero, la religión o la agricultura, solo por trabajar con, con esas dos variables, que son muy importantes para poder cohesionar los pueblos. Tenemos una cantidad de gente que se está muriendo de hambre, pues podemos alimentarlas si logramos desarrollar el cultivo y la domesticación de animales. Entonces ahora tenemos cómo alimentar a una gran cantidad de población. Lo que siempre se nos había enseñado es que primero fue la agricultura y que luego las personas estaban aglutinadas en torno a la alimentación, ahí sí desarrollaron la religión. Hoy en el grupo, la compañera Consuelo, que visitó un museo, nos compartió unas fotos muy interesantes que espero que las vean en el grupo de Telegram. Y es bien interesante porque esas imágenes las usamos en la clase anterior para comentar que hoy se cree que fue justamente lo contrario, que primero existió la creencia, primero existió la religión, primero existió la adoración y la construcción de estos que llamamos los primeros templos que existieron en la historia de la humanidad. Y como la gente no quería abandonar esos lugares de culto, entonces alrededor de esos lugares de culto fue que se desarrollaron las culturas, los grupos poblacionales, que se desarrolló la agricultura, que se desarrolló la domesticación.
Luego, la religión tiene un factor fundamental dentro de la historia de la humanidad. No es posible, como lo hacen muchos sociólogos o filósofos en la actualidad, intentar desconocer la religión como si no fuera parte de la historia del desarrollo humano, como si no hiciera parte intrínseca de la propia existencia humana. Desde antes del surgimiento de las ciudades, desde antes de que surgiera la agricultura, desde antes de que surgiera la domesticación de animales, ya existía la religión y existía el concepto de adoración, existía la necesidad humana para adorar, para creer en alguien superior. Luego es desconocer desconocer la religión y la influencia y la necesidad humana de la religión es desconocer la misma historia humana y desconocer la naturaleza humana. Y a pesar de que estábamos en medio de dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, pues era difícil la agricultura porque estamos en una tierra que es desértica. Entonces acá fue necesario construir los canales, construir una especie de represas que permitieran almacenar el agua, que permitieran transportar el agua, que permitieran mejorar esa cantidad de producción agrícola y finalmente lograr consolidar el crecimiento poblacional porque ya tenemos alimento para darle a la gente y si tenemos alimento, pues la gente no se va, la gente se queda porque tiene cómo sobrevivir, por lo menos en cuanto a la alimentación. Cada una de las ciudades-estado fueron desarrollando el propio sistema, es decir, ustedes están en su ciudad actualmente, pero de pronto en otra ciudad hacen algo que parece interesante. Entonces, eso pueden traerlo hasta su ciudad e implementarlo también y beneficiarse de esos alcances, de esos logros. Bueno, esto fue lo que ocurrió justamente allá en ese periodo pre-sumerio y por supuesto durante el periodo sumerio. Y vamos a ver algunas de las ciudades y algunos de los dioses que hacen parte del panteón sumerio y por supuesto que tenemos que comenzar con Uruk. Y quise comenzar con Uruk porque ya ustedes la conocen, porque es importante dentro de la historia que ya hemos venido manejando. En cada una de las imágenes les he dejado el mapa señalando con este punto verde, con esta señal de color verde, encima del mapa la ubicación de la ciudad a la que nos estamos refiriendo, en este caso a Uruk. Y cuando vamos a hablar de la cultura sumeria, por supuesto, tenemos que decir que Uruk hacía parte de la cultura sumeria, pero también hacía parte de todas esas culturas presumerias, porque es que las ciudades evolucionan, las ciudades permanecen, muchas ciudades se quedan, otras ciudades desaparecen. El año próximo tendremos en Colombia la celebración de los 500 años de Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia, 500 años. Las ciudades permanecen y se quedan y otras evolucionan. Santa Marta no es la ciudad más importante de Colombia, pero es la más antigua. Y otras que son más recientes tienen mucha más fortaleza económica, industrial, desarrollo tecnológico, etcétera. Lo mismo pasa acá con estas ciudades. Uruk logró ser de una ciudad presumeria, pasar a ser una ciudad sumeria muy fuerte. En el desarrollo especialmente de la escritura y en el desarrollo de cómo debe vivir la gente en comunidad, pero también desarrollaron la religión. Y hay varios dioses que luego veremos de manera muy rápida. eh, y digamos que cada ciudad tenía un dios muy particular. Comenzamos a hablar de los dioses de cada ciudad, como existe hoy, ¿no? Eh, Fíjense que algunas ciudades o algunos países consideran que tienen su patrono, es la palabra que se utiliza actualmente. Pero también hay grupos poblacionales que tienen patronos. El patrono de los taxistas, el patrono de los profesores, el patrono, etcétera. O sea, la gente en sus grupos poblacionales va creando sus protectores. Bueno, pues no crean que esto se lo inventó la religión romana. Esto ya existía desde hace mucho tiempo. Lo que la religión romana hizo fue absorber, implementar, traer lo que ya existía desde acá, desde la época presumeria. Entonces nos encontramos con que en Uruk había una diosa favorita, que era como su patrón, Inanna.
y se relaciona mucho con alguien que veremos en un momento, que es el rey Gilgamesh, de quien hablaremos más profundamente. Pero entonces, importante de esta imagen, tener claro que Uruk, aunque fue una ciudad presumeria, es una de las ciudades-estado fuertes ya en la cultura sumeria. Tenemos otra ciudad que es muy conocida por ustedes, probablemente la más conocida de todas las que vayamos a nombrar, que es la ciudad de Ur. Y Renor preguntaba en la clase anterior, decía, esta Ur es la que tiene que ver con el Antiguo Testamento, es la que tiene que ver con Abraham, y sí, sí es, y no es al mismo tiempo. Es decir, es como una ciudad tan antigua, pero aquí todavía no es la Ur de Abraham, es una Ur sumeria. Estamos lejos todavía de llegar a Abraham, pero cuando Abraham aparece en esta ciudad, que en la escritura se reconoce como Ur de los Caldeos, estamos hablando del Imperio Caldeo, estamos lejos todavía del Imperio Caldeo, pero la ciudad ya existía desde esta época. Importancia de Ur es que tenía muchísima influencia comercial por su ubicación. Observen el mapa nuevamente, ahí arriba. El punto verde, fíjense cómo Ur está ubicada prácticamente sobre la ribera del río. Luego eso ayuda a que se facilite el tema del comercio. ¿Por qué? Porque además durante esta época, y quiero que se preste bien atención a esto para no entrar a confusiones, para que no me vayan a hablar de los fenicios y etcétera. Okay. En esta época de los sumerios se desarrolló también la navegación. O sea, los barcos para transporte, los barcos comerciales surgieron en la época de la cultura sumeria. No con la fortaleza ni con el desarrollo de navegación que existió en otras culturas posteriores, pero aquí ya se creó. Una cosa es que se cree y otra cosa es que se llegue al punto de más alto desarrollo tecnológico. Por supuesto, los barcos fenicios no pudieran compararse con los barcos que tenemos hoy en día, que tienen un gran potencial histórico. Dime, Hans. Mm. Estamos hablando de todavía del año 3000 antes de Cristo, más o menos. Es un periodo bastante extenso, sí estamos más o menos en ese marco. Estamos en el periodo pre-acadio. Todavía no estamos todavía no estamos en el imperio acadio. Los márgenes no son tan precisos, por supuesto, aquí hay juegos de siglos entre uno y otro periodo, pero esta ciudad de Ur ya tiene germina en el periodo presumerio. Y ahora acá, en el periodo sumerio, digamos, comienza a convertirse en ese centro comercial, en ese centro religioso importante. Y hay algo que nos llama la atención de la ciudad de Ur y son, bueno, en su arquitectura, la aparición de los sigurat, que es como esa construcción, ese edificio que ven ahí al fondo en la pantalla, dedicado a su dios Sin, que es uno de los dioses más importantes del panteón de los sumerios. Y digamos que eso es lo que nos llama la atención. Porque cuando Abraham sale de Ur, Ur es un centro religioso demasiado importante para toda Mesopotamia, que había desarrollado desde hacía mucho tiempo su concepto de religión, que era politeísta, y en donde el concepto de el Dios de la Biblia que nosotros conocemos, pues no tenía cabida. Además, a Dios le ha molestado, como lo deja expresado en la escritura, le ha molestado siempre la idolatría. Y es que la idolatría es la que lleva a la destrucción del pueblo de Israel, por ejemplo. Cuando ustedes miran
la cantidad de cosas que hicieron los reyes y el pueblo de Israel, muchas les fueron, digamos que les eran perdonadas con los rituales establecidos en la ley, pero lo que no se les perdonó fue la idolatría. Finalmente Dios dice, estoy hastiado de ustedes, de su idolatría, y ya no me hablen más porque es que ya no los voy a escuchar más. Y estamos en medio de un pueblo o de una cultura que, como hemos visto, desarrolla desde el inicio. El hombre ha querido expandir sus horizontes espirituales y ponerle un Dios a cada cosa, un Dios al viento, al agua, a la creación, el Dios Padre, la diosa de la guerra, la diosa Madre Tierra, lo que ustedes quieran. Entonces acá ya está formándose ese gran núcleo de dioses que más adelante, con el pasar de los tiempos, con el pasar de las diferentes culturas, simplemente van cambiando de nombre o se van ajustando de acuerdo al, a los nuevos idiomas que van apareciendo. Finalmente vienen siendo los mismos. Si hoy en día ustedes miran, por ejemplo, a los indígenas latinoamericanos o a las personas que todavía hablan de la diosa Madre Tierra, pues se están refiriendo a esta mitología que ya existía aquí en la cultura sumeria. La ciudad de Lagash también era importante, como todas, en términos religiosos, pero acá nos llama la atención su liderazgo político. Hay un personaje que aparece, o sea, la ciudad de Lagash, como todas las otras que he mencionado, han tenido muchos líderes, muchos dioses, y también han tenido muchos gobernantes. Entonces, solamente traemos algunos que son de los más destacables. En este caso, vamos a hablar de Gudea. Gudea es uno de esos muchos soberanos. Es que a él no lo vamos a llamar rey, porque el título que utilizaban los soberanos de Lagash no era el de rey, sino el de gobernador. Esta es una de las estatuillas más famosas que pueden encontrar ustedes acerca de este soberano, de este eh, hombre que se llamó Gudea. Y fíjense la forma en la que está vestido, con su manto que cruza el hombro, con un brazo cubierto, el otro brazo destapado, con inscripciones sobre su ropaje. La gran obra de Lagash es ese templo que intentamos representar ahí en la imagen, que es el templo de Eninú. Así se llama el templo, el lugar. El templo recibe el nombre del lugar, de Eninú, y era un templo del dios Ningirso. Y, y este es interesante también porque, pues, a la gente le gusta adorar desde los lugares altos. De hecho, en la Biblia siempre se le criticaba a los reyes y decían, él hizo lo malo y nunca quitó los ídolos de los lugares altos. Pero incluso de algunos reyes se dice, él hizo lo bueno, pero no retiró los ídolos que estaban en los lugares altos. Los lugares altos siempre tienen ese algo llamativo para la gente, para que la gente construya sus ídolos. De hecho, aquí en Colombia también los hay, en muchas ciudades. Se escogen los cerros, las montañas y ahí se construyen imágenes que tienen algún motivo de culto. Los lugares muy altos, varios de los lugares muy altos en Colombia, en algunas ciudades importantes, están dedicados a ciertas figuras que pues, son imágenes de culto. Esto no es nuevo en la historia de la humanidad. Aquí estamos hablando de la cultura sumeria, en donde ya en Lagash teníamos esta construcción, el templo de Eninu, y como particularidad política, insisto, es la única ciudad en la que su gobernador o su gobernante no se llamaba rey, sino que recibía el, el nombre de gobernador, ¿vale? Tenemos a Nippur.
Esta sí era muy religiosa, Nippur. Era el centro religioso de toda esta región. Ahí la ubican también en su pantalla. Y probablemente por la ubicación, ¿no? Porque no está tan a la orilla de ninguno de los grandes ríos, sino era una ubicación muy central. Miren la geografía. Está muy hacia el centro de los dos ríos y ni tan al norte, no tan al sur, oriente, occidente, muy estratégicamente ubicada, se convierte como en un centro cultural. Había que pasar por Nippur si se quería ir de un lugar a otro. Era casi obligatorio pasar por Nippur si se quería hacer un viaje largo. Entonces se convierte en un centro espiritual. El dios de esta ciudad, Enlil, era el dios del viento, también por la ubicación de la ciudad y por lo que veremos un poco más adelante, la estructura de la ciudad tiene que ver un poco con por qué escogieron al dios del viento. Pero esta ciudad es importante, Nippur es importante porque logra unificar finalmente a las ciudades-estado, pero logra unificarlas en cuanto a la cultura. Es decir, a un centro de divulgación cultural y un centro de divulgación religiosa. Vuelvo a insistir, por el hecho de que tenía esa ubicación geográfica tan particular. Además, las estructuras que construyeron son asombrosas. Ustedes están viendo en este momento en la pantalla la biblioteca de Nippur, que es más grande que muchas de nuestras bibliotecas latinoamericanas hoy en día. Una obra realmente monumental. Miren las estructuras, las escaleras, el uso de ladrillo, ladrillos de barro, por supuesto, la forma en que transportaban el agua. Es que el transporte de agua sobre muros no fue un invento exclusivo del Imperio Romano, esto ya existía también desde esta época. Pero miremos otras imágenes, como por ejemplo el templo de Enlil, este que les estoy mencionando hace un momento. Y miren la ubicación, miren dónde está puesto, allá arriba, ¿cierto? En los lugares altos. Entonces, si tenemos estamos en esta ubicación geográfica, estamos allá arriba de esa montaña, que por supuesto ya está erosionada por el viento, la acumulación de la arena y lo demás de miles de años. Pero realmente era un sigurat sorprendente. Ahora tenemos una reconstrucción, se las voy a mostrar, una reconstrucción imaginaria que hacen algunos de los investigadores al respecto, pero estamos hablando de que allá arriba seguramente la fuerza del viento que percibía la persona una vez llegaba a ese templo era muy fuerte. Luego era de cierta manera razonable que consideraran que la influencia más fuerte que había no era la del agua, no era la de la tierra, sino era la del viento. De allí que su dios, el templo, esté dedicado básicamente al dios del viento. Y la forma como se refieren también a este tipo o a este templo, ¿no? Esa reconstrucción, como les digo, es una reconstrucción imaginaria, por supuesto, pero digamos que se quiere tratar de dar a entender la importancia que tenía el templo como un lugar que permitía el dominio visual de todo el territorio, de gran parte del territorio circundante. Y es que las obras que son muy grandes, eh, cuando el hombre construye obras muy grandes, pues siempre tienden a sorprender, o incluso las obras, las estructuras naturales que son demasiado impresionantes. Seguramente en su país hay algunas ubicaciones geográficas así que uno llega y las ve y se sorprende por el tamaño, por el poderío que se ve allí de la naturaleza o de la estructura que se construyó. De manera que a este templo, que se llama el templo de El Ekur, le llaman la casa del orbe, es decir, la casa del universo. La casa en la montaña, pero principalmente para ellos era la unión entre el cielo y la tierra, el punto de unión entre el cielo y la tierra, la casa del orbe. Y ya vamos preconfigurando aquí el concepto de lo que más adelante vamos a encontrar cuando hablemos del imperio babilónico y hablemos de la Torre de Babel, por ejemplo.
La Torre de Babel también era un sigurat, como los que están comenzando a construirse en esta época. Para ellos era un punto de unión, un punto de contacto. Era el punto en donde nos encontrábamos con los dioses, la unión de la gente que algún día moriría y ese punto en el que podían encontrarse y compartir con su Dios con el que no moriría nunca. Entonces, para ellos, Ekur se convirtió en el punto del equilibrio cósmico, en el más importante centro ceremonial. Esta obra era tan asombrosa que logra unificar culturalmente a las ciudades-estado de Sumeria, por varias razones, insistimos, porque quedaba en un centro geográfico estratégico y todos tenían que pasar, en algún momento si querían viajar tenían que pasar por esta ciudad y tenían que ver este templo y la majestuosidad del templo y la grandiosidad de la construcción. Y algunos dirán, no, pero es que no es tan grande como lo que tenemos hoy en día, pues depende, ¿no? Seguramente hay algunas ciudades o municipios que existen en el mundo que no son tan grandes ni tan imponentes como esta ciudad, ni tienen una construcción tan imponente como Ekur, que para aquella época era como un gran rascacielos y como una de esas grandes construcciones que exhibimos hoy como las grandes creaciones de la humanidad. Pues esta era la gran creación de la humanidad de aquella época. Y aquí hay una reconstrucción también de la ciudad de Nippur. Y allá arriba pueden ustedes ver también una reconstrucción del templo, cómo el templo dominaba la ciudad, cómo el templo dominaba la región, porque era el templo del dios del viento, porque dominaba la, la región en cuanto a lo religioso y era muy influyente, por supuesto, en cuanto a lo cultural. No fue un dominio tan económico o político como el que tuvieron otros escenarios. Hablamos ahora de Eridu. La ubican también en el mapa, por favor, ahí está señalada con el punto verde, Eridu. Y la llamaremos la primera ciudad sumeria. La semana pasada dijimos, la primera ciudad en la historia de la humanidad. Hoy estamos diciendo, la primera ciudad sumeria. Cuando hablemos seguramente, eh, estemos un poco recordando la historia del pueblo judío, hablaremos de Jericó, que consideramos como la ciudad más antigua en la historia de la humanidad. Entonces, algunos van a entrar un poco como en conflicto y tiende a confundirse esto. Porque es que depende el contexto y dependen, por ejemplo, Jericó es el centro poblacional más antiguo en la historia de la humanidad, pero que tuvo una población funcional como ciudad independiente. No por el hecho de que haya sido eh, la más desarrollada o la que alcanzó mayor desarrollo. Aquí estamos hablando específicamente de la primera ciudad sumeria. Y era tan importante para ellos, y era tan antigua, que ellos mismos le llamaron la primera ciudad creada por los dioses. Parece que los mismos sumerios habían perdido la historia de cuándo fue creada Eridu. Como que se perdió del imaginario, era tan antigua que no lo recordaban. Antes, allá de la escritura cuneiforme, como que se perdió esta historia. Entonces, en el ideario, en el imaginario de los sumerios, era tan antiguo y nadie recordaba y nadie conocía a ciencia cierta su historia, que le llamaron así, la primera ciudad creada por los dioses. Por eso también le conocemos hoy en día como la primera ciudad sumeria. Aquí hay unas excavaciones en Eridu. El culto principal era para un dios que recibía el nombre de Enki,
que tenía dos características. Ahora igual lo vamos a ver de manera rápida, pero tenía dos características el dios Enki. Era el dios de las aguas, pero también era el dios de la sabiduría. Y esto tiene lógica nuevamente. Si es una ciudad tan antigua, creada por los dioses, pues tiene que estar relacionada con la sabiduría, la creación de los dioses, por supuesto. Aquí hay una reconstrucción imaginaria de Eridu, según a partir de lo que encuentran en algunas de las excavaciones, ya de nuevamente la aparición de los sigurats. Era una ciudad que estaba muy, miren acá, nuevamente el mapa, una ciudad que estaba muy a la orilla del río, por eso en la reconstrucción se hace esta imagen como que desde aquí se ve la grandiosidad del río que la acompaña. Tenemos ahora a la ciudad de Kish. Kish sí tenía una influencia política importante. Y hay algo, bueno, en las próximas imágenes, en las próximas diapositivas vamos a ver un poco acerca de los gobernantes de Kish. Hasta tal punto que llegó a ser un título muy destacado ser rey de esta ciudad. No era lo mismo ser rey de una ciudad que ser el rey de Kish. No era lo mismo, perdónenme la comparación, no es lo mismo ser el presidente de Colombia que el presidente de los Estados Unidos. Es decir, en términos de poderío, de fuerza militar, de fuerza económica, pero sobre todo de título, o sea, me refiero a ese título como tal. Porque aunque no era, eh, miren que hasta ahora no hemos hablado de estructuras militares. Ninguna de estas ciudades tenía una estructura militar como tal. Aquí no había ejército. Si se quería conquistar, se organizaban, salían y asaltaban, atacaban o se defendían, pero no había una estructura militar como tal. Sin embargo, Kish es bien importante por su significancia política. Ganó esa fama por su historia, por su tradición histórica, porque mientras de Eridu podemos decir que es la primera ciudad creada por los dioses, porque no se recuerda su historia claramente, de Kish sí podemos decir que hay una historia asociada, pero es una historia extremadamente antigua y es una historia que hacía muy famoso a quien fuera su rey. Se nos ha compartido que desde la cultura Ubaid ya existía la ciudad de Kish. Recuerdan la clase anterior, ¿cierto? La cultura Ubaid. Pero también se nos ha compartido que esta ciudad estuvo habitada desde el periodo del Jerded Nasser, que también lo vimos en la clase anterior. Entonces, si hay alguna duda, por favor, revisar los apuntes de la clase anterior. Queríamos llegar a este punto. El prisma de Welde-Brunde. Les leo, este prisma es lo que tiene en el fondo de la pantalla, le llamamos el prisma, realmente es como una especie de columna um, que está grabada en todos sus lados. Dice parte del prisma. Después de que la realeza descendiera del cielo, presten atención a esto, después de que la realeza descendiera del cielo, la realeza estuvo en Eridú. Anulim se hizo rey y gobernó 28.800 años. Y alguien dice, ah, se está como medio loco, 28.800 años. Parece poco creíble. Nos pasa lo mismo cuando leemos la Biblia, ¿no? Ah, que este hombre vivió 500 años, 300 años, 600 años, 900 años. Este está como medio loco. Nadie vivió todo ese tiempo.
El prisma de Welt Blundell hace referencia, digamos, como a los orígenes, cómo imaginaban ellos que fueron los orígenes de la humanidad y quienes gobernaban antes y después de un evento catastrófico mundial como fue el diluvio. En esta parte que les estoy narrando ahora, se nos habla del tiempo que ocurrió, de 10 generaciones que transcurrieron desde que la realeza descendió del cielo, y están hablando de un periodo relativamente extenso. Esto es bien interesante. ¿Saben ustedes cuántas generaciones aparecen descritas en la Biblia hasta el diluvio? Que queda como tarea entonces. La lista de los reyes de Eridu, comenzando, se las voy a dejar para que la lean, no se las voy a leer todas porque nos demoramos demasiado, pero miremos la primera. Alulim, 28.800 años, y narra el documento es esta piedra que tenemos ahí en el fondo, que es un documento, por supuesto, un documento arqueológico, un escrito. Dice que desde el 453.600 hasta el 380.800 antes del diluvio. Y finaliza esta lista con un personaje al cual le ponen este nombre, Sin Sudu. Dice que gobernó desde el 36.000 hasta el diluvio. Entonces, cuando la gente se ha puesto a comparar estos nombres, estos valores y la lista sobre todo, digamos no tanto los valores, porque pues, para nosotros también es un poco complejo comprender que alguien gobernaba 28.800 años o todos los demás que hay allí. Por ejemplo, Al-Algar gobernó 36.000 años. Ok, listo, pero digamos que lo estamos entendiendo desde la complejidad de la historia, del imaginario colectivo, de quienes sabían que antes del diluvio existió gente y que esa gente descendió del cielo. Nosotros lo vemos desde otro punto de vista, lo vemos como la creación, ¿cierto? Casi que este Alulim se refiriera, perdónenme lo que voy a decir porque es apenas una interpretación, que pues evidentemente es em, una interpretación que no tiene un sustento, pero es como si nos dijeran que este Alulim es como el Adán o un descendiente directo de Adán que comenzó a gobernar en esta tierra. Y nos lleva esa historia hasta la etapa de Sin Sudu, que es como si estuviésemos hablando de Noé, porque hay una semejanza en las narraciones. Fíjense que aquí la escritura todavía, la Biblia todavía no está escrita, pero ya hay unas narraciones que hablan de alguien, en este caso de alguien a quien llaman Sinsudu o Siusudra, que uno pudiese asemejar como si fuese Noé. La historia del documento dice que es el último de esta lista antes del diluvio. Y hay otra cosa bien interesante, y es que dicen que Sinsudu, a él le avisaron que vendría la catástrofe porque era un hombre piadoso, temeroso de los dioses, y se le dan a Sinsudu instrucciones para que construya un arca, un navío gigantesco, para que se salvara él junto con su familia. Como en la memoria colectiva de la humanidad existía ya ese recuerdo, un recuerdo que no se había borrado de un evento que ocurrió y que por supuesto los nombres van cambiando y que estamos hablando de que esto fue escrito muchísimo tiempo después, miles de años después, pero en la memoria colectiva de la humanidad hay algo que recuerda lo que posteriormente sería confirmado por la Biblia cuando personas que no tenían acceso a esta información, que no conocían el documento,
que estamos viendo en pantalla, terminan escribiendo unos datos que son mucho más precisos, que son mucho más ricos en cuanto a la narración, en cuanto a la forma como se dio la historia. Ahí nuevamente en la pantalla ven el prisma, digamos sin desenrollar está la piedra completa. En la imagen anterior vemos fotografías de cada uno de los lados. Acá está como la piedra completa. Y miren cómo continúa narrando. Dice, después de que el diluvio hubiera terminado y la realeza hubiera descendido del cielo, la realeza pasó a Kish, es decir, el nuevo gobernante, quien heredaba el trono, quien era descendiente de los anteriores que existieron antes del diluvio. Y ya los periodos de vida aquí cambian notablemente. Nos hablan, por ejemplo, de Hushur, que gobernó alrededor de 1200 años. Y hay dos datos que nos llaman la atención de esta narración. Es la existencia de uno que se llama Etana, estamos hablando de Kish, por eso es Etana de Kish, que dice que vivió alrededor de 1500 años en esta narración. Y los investigadores lo que han encontrado es una similitud entre este Etana, de quien dicen fue el pastor quien ascendió al cielo, en una historia muy similar a la de Enoch o Hanoch en la Biblia, que dice caminó con Dios. Y allá al final de la lista, casi al final de la lista, encuentran otro personaje de nombre Mebarakesi, Mebarakesi de Kish, por supuesto. Es un gobernante que nos llama la atención porque está relacionado con el lugar de Elam o el sitio de Elam o la ciudad de Elam. ¿Quién escribió este documento? Lo escribió eh, alguien que firmaba como Nur Ninsubur, un escriba de aquella época, que narra esta historia. Probablemente recogió eh, historias colectivas que no habían sido escritas antes y que seguramente tienen muchas variantes y que seguramente tienen muchos datos que no corresponden con la realidad, pero digamos que es lo que tenemos actualmente, que nos muestra un poco cómo era el concepto de lo que fue el antes y después del diluvio. Ahora miremos a esto que le llaman los expertos como la hipótesis bíblica, refiriéndose al capítulo 9 de Génesis, donde dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, haciendo énfasis en Cam. Miremos ahí el capítulo 10, se lo voy a leer. Los hijos de Cam, que fueron Cus, Misraim, Put y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama, Sapteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus, seguimos con la línea de Cam, ahora la línea de Cus, engendró a Nimrod. A este punto queríamos llegar, hasta Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como en Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. Cuando ustedes vean que aparece el nombre Sinar en la escritura, se está refiriendo a Sumer, es decir, a Sumeria. Se está refiriendo que alguien grande apareció en Sumeria, un personaje tan grande en cuanto a su línea generacional que viene desde Cam, hijo de Noé. Noé, Cam, Cus, Nimrod. La misma Biblia refiere que fue un gran fundador de ciudades en la tierra de Sumeria. Y luego dice, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Es un fundador de ciudades. De manera que hoy en día también se estima que este personaje
Cus, el que engendró a Nimrod, el que llegó a ser el primer poderoso de la tierra, está asociado con la ciudad de Kish. Es decir, desde acá. ¿Recuerdan? El rey de Kish. Es una historia que es verdaderamente interesante. Cómo logramos alinear la arqueología con los relatos bíblicos y cómo algunos de estos personajes que parecen haberse perdido en el tiempo están allí, seguramente recordados gracias a su importancia. No cualquiera funda una gran cantidad de ciudades, ¿no? ¿Cuántas ciudades hemos fundado nosotros, por ejemplo? Y este tenía una gran lista ahí a su nombre. Ahora retomamos un poquito a este personaje. Pasemos a este tema, que son los aportes de la cultura sumeria, en general aportes tecnológicos, lo que muchas de las cosas que tenemos hoy en día podemos utilizar y que vienen desde aquella época, como por ejemplo la división en dos mitades del día y la noche, porque ellos fueron astrónomos, ellos observaban el cielo, observaban las estrellas, fueron grandes astrónomos. De hecho, se habla que el primer concepto de constelaciones surge desde la cultura sumeria. Entonces alguien dirá, ah, pero es que las constelaciones tienen que ver más con los romanos, sobre todo con los griegos, pero es que esta gente entendía el mapa del cielo, lo dividieron en cuadrantes y le asignaron nombres a esos cuadrantes, que si quieren hoy en día pudiesen llamarse constelaciones, es decir, que no son seguramente las mismas que conocemos, o con los mismos nombres que conocemos hoy, pero esta gente ya hablaba de la observación del cielo y de la concepción o el concepto de las constelaciones. Ellos imaginaban el universo de esta manera: una cúpula cerrada, en la base estaba la tierra firme, que estaba rodeada por un mar de agua salada que llamaban el agua primordial. Y voy a llamar la atención nuevamente con respecto a este concepto. ¿Dónde se habla de esto? En un escrito que ustedes encuentran cuando investiguen, que se llama el Enuma Elish. Es un escrito sumerio en donde se habla de esas tradiciones sumerias y es un poema que los sumerios además desarrollaron la escritura para otras cosas que no eran solamente la contabilidad, como hasta las culturas presumerias. Entonces el Enuma Elish es un poema y es un poema épico en donde se habla de la creación, se habla de la separación del agua y de la tierra. Y ellos tienen este concepto bien importante, que es el concepto de las aguas primordiales. Porque no es lo mismo separó la tierra de las aguas que separó la tierra de las aguas primordiales. Porque son conceptos diferentes. Las solas aguas son cosas simples. Es una cosa simple, es algo básico que no produce. Mientras que las aguas primordiales sí producen, porque es que a partir de las aguas primordiales es que se crea la existencia de todo lo que hay en las aguas. Los peces, como narra las escrituras, los grandes monstruos marinos, los grandes peces. Es algo que también permanece allá en la mente de la humanidad. El concepto de las aguas primordiales, que hemos venido perdiéndolo con el paso del tiempo. Yo quiero compartirles esto además. Dice la cultura sumeria: cuando en lo alto el cielo no había sido nombrado, no había sido llamada con un nombre abajo, la tierra firme. Están hablando de la creación del universo. El Reina Valera dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De esa manera lo relata Reina Valera y la mayoría de las versiones. En un estudio que nosotros estamos haciendo sobre traducción bíblica, que lo encuentren ahí en internet, ahora les dejo, creo que por ahí está el link,
hicimos la traducción de esta manera. Dios, al comienzo de todo, de la nada hizo el cielo y la tierra. Ya tenemos una variante fundamental entre el concepto de lo que tenemos en Reina Valera y lo que estamos traduciendo a partir de los textos más antiguos de que disponemos. De la nada hizo. Ahora, el versículo 2, la tierra estaba en caos, desolada, había oscuridad absoluta sobre la superficie de la gran profundidad y el aliento del Creador se deslizaba suavemente sobre las aguas primordiales. Ese concepto de aguas primordiales al cual se referían los sumerios aparece la misma esencia del concepto de las aguas que producen o que están hechas para producir, aparece también en la escritura ya en el versículo 2 del primer capítulo de Génesis. Introdujeron un sistema administrativo, las tablillas cuneiformes, que las utilizaron no solo para la contabilidad, sino también para registros tributarios. Y hay una característica y es que los gobernantes de las ciudades además cumplían una doble función, el ser reyes y sacerdotes, expresión que para ustedes es conocida, ¿cierto? Ahora serán ustedes reyes y sacerdotes. ¿En qué sentido? Observen ustedes cómo trae la escritura, nos da el concepto, pero a veces no lo comprendemos completamente. Los reyes de Sumeria, para que quedara claro a qué se refería la escritura, se refería a esto. La Biblia se refería a esto, a la función que tenían los gobernantes de las ciudades-estado, ser reyes, pero a la vez ser sacerdotes. Es decir, el poder completo, el poder absoluto, la orientación completa. Yo no sé si nosotros alcanzamos a entender la confianza que Dios tiene en nosotros. Cuando nos dice, ustedes son reyes y sacerdotes, y nosotros decimos, no, es que yo no soy nada. O sea, nosotros nos vemos nada y Dios nos ve reyes y sacerdotes. Ahora, ubíquense en esta época, en estas ciudades-estado, en donde el rey y el sacerdote era todo, era el gobernante supremo, era quien dirigía los destinos políticos como rey y quien dirigía los destinos espirituales como sacerdote. ¿De quién? De todo un pueblo, reyes y sacerdotes. Desarrollaron un sistema legal que se llamó el Urnamut, que fue un código legal que más adelante, hoy en día todos los abogados hablan del código de Hammurabi. No sé por qué ellos piensan que es el más antiguo, siempre hablan de él, probablemente estuvo muy desarrollado, sí, pero no es el más antiguo, el código más antiguo a nivel de derecho es el código de Urnamut. Desarrollaron sistemas de irrigación, desarrollaron la arquitectura, la construcción de sigurats, que ya lo hemos mencionado, los lugares altos, ¿cierto? Y miren eso tan interesante, desarrollaron el sistema sexagesimal. Hoy en día, y ustedes los que son arquitectos, ingenieros, matemáticos, que hablan de ángulos, bueno, una circunferencia está dividida en 360 grados. Eso no es nuevo, ni fue de los griegos. Eso fue de esta época, de la cultura sumeria. Los sumerios desarrollaron el sistema sexagesimal. Y aunque no existía el concepto del segundo como lo comprendemos hoy, ellos dividían el tiempo en día y noche, en horas. Lograron observar cómo la Tierra se movía alrededor del Sol, dividieron el tiempo, crearon los calendarios, esos calendarios para la agricultura. Y el calendario para la agricultura, ellos se dan cuenta que la agricultura era más productiva si se sembraba en ciertos tiempos y no era tan productiva si se sembraba en otros tiempos. Entonces, hacen esa observación, desarrollan el calendario para la agricultura y de paso lo asocian con la religión. En estos tiempos la agricultura es más próspera. Luego hay un Dios que protege en este tiempo la agricultura para que sea próspera. Van uniendo los temas. El concepto de los grados, que estamos hablando de grados, más adelante aparecerían los radianes, por supuesto, pero ahora estamos hablando de los grados, mediciones, ángulos. Viene desde esta época.
se utiliza hoy en día. Y la rueda, por si nos parece poco todo lo que han hecho los sumerios. La rueda de alfarería, la rueda para transporte. Claro que la rueda para el arado, con la fabricación del arado y más adelante la utilización de la rueda en el arado. Y la religión, el panteón de dioses, que no se los voy a mencionar uno por uno porque son bastantes, así que se los he dejado en unas láminas una a una para que verifiquen lo que cada uno de ellos hacía y por qué eran importantes para cada una de las ciudades que ya hemos mencionado, los nombres de esos dioses, porque quiero llegar hasta acá, hasta la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh probablemente es la obra literaria más fenomenal y más, es decir, de la época de la antigüedad, de esta época. Es una obra realmente impresionante. Hay que recordar que la escribieron en barro, en tablas de barro. Esto es impresionante. A la derecha de su pantalla tienen una figura de Gilgamesh. Para quienes estos días se pasen por el Museo de Louvre, entonces por favor tomen unas foticos así como hizo Consuelo y nos envía las foticos y nos envía la historia, todo lo que encuentren de los sumerios y de Gilgamesh nos los comparten. Y hablando de la fluidez, de la riqueza, del esplendor con que escribía esta gente, dice en la tablilla 11, mira al hombre fuerte que desea la inmortalidad. El sueño, como un viento furioso, lo ha envuelto. Esto es un poema, es una belleza como esta gente escribe. Muchos de nosotros no somos capaces de escribir de la manera en la que escribían esta gente desde la creación de la cultura. Eran impresionantes. Esta es una historia muy bonita. Yo no se las voy a narrar ahora, eh, pero les dejo la descripción y también les hice algunos videos. Les tengo dos videos que se los voy a subir a la plataforma, en donde ahí con más tiempo les narro la historia de Gilgamesh, un hombre que sale. Esto es una lucha contra los dioses en busca de aventuras, en busca de la inmortalidad. Y finalmente Gilgamesh se da cuenta que la inmortalidad no puede conseguirse, se pelea con los dioses, se reconcilia con los dioses, pierde a un gran amigo a quien le envían los dioses en medio de su camino, y tiene unas aventuras impresionantes. Y luego finalmente él, decepcionado, descubre que no puede vencer la muerte. Es bien interesante y es una historia muy bonita desde el punto de vista literario. Así que ahora alguien dirá, es que dijo que era bonita y es una historia de ídolos y de dioses. No, es una historia bonita, es una historia bien escrita desde la literatura, bien hecha, bien imaginada. Quítenle la religiosidad a todo porque no nos funciona así. Estamos hablando de historia y de literatura. Aquí les dejo un poco la narración de la historia, pero les digo, no se queden solamente con esto. En el PDF les describo más y en los videos les describo más, profundizamos más acerca de todas estas narraciones que tenemos en esta espectacular obra. Y finalizo con esto. Cómo las guerras en Medio Oriente, como las guerras en contra de Irak han destruido gran parte de esto que debería ser protegido por el hecho de ser el surgimiento mismo de la historia del hombre. Uno de los ataques masivos que sufrió Irak fue durante la guerra del Golfo en contra de Saddam Hussein. Prácticamente arrasaron con muchas de las, entraban a los museos y destruían las cosas que estaban en los museos. Pero no estamos hablando solamente de allá, de la guerra de Hussein, de Estados Unidos y sus aliados en contra de Irak. Atacar la cultura y la historia de Irak es atacar la memoria de la humanidad. Porque nosotros no lo estamos viendo como, no lo veríamos desde el punto de vista religioso. Yo los invito también a que lo aprecien de esa manera. O sea, a nosotros nos interesa que estas figuras que están de pronto allí en estos museos o en los lugares arqueológicos de Irak o de Oriente Medio,
Pues es que yo no les estoy diciendo que los adoren ni que los conviertan en sus dioses, les estoy diciendo es que apreciemos el arte, el tallado, lo que representan, los avances que representó la cultura sumeria para la humanidad, que son avances que tenemos hoy en día, que usamos hoy en día incluso. Además, recientemente encontramos, miren aquí, esto es del 2015, les leo. En abril de 2015, Daesh añadió a su lista cada vez más larga de atrocidades la de volar el palacio neoasirio de Nimrut en Irak. Están hablando del siglo XIX antes de Cristo. Cuando nosotros hablamos de Daesh, estamos hablando del Estado Islámico. El Estado Islámico es el Daesh. Es como el Estado Islámico, o sea, todo el mundo quiere irse contra Irak. Está bien que pues, nosotros lo entendemos también como un centro de culto pagano, con su idolatría y todo lo que quieran, pues. Pero es que si por eso fuera, pues tendríamos que destruir casi a toda la civilización existente. O sea, en nuestros países latinoamericanos lo que hay son ídolos por todos lados, ¿cierto? Figuras y dioses y todo lo que ustedes quieran. Am, hasta los futbolistas los convierten en dioses o los deportistas en general. O sea, nosotros hacemos dioses de lo que sea. Es que es atentar, insisto, contra la historia, contra lo que tiene, esto es más antiguo que llega al inicio de la misma historia humana. Aquí les dejo un video en un museo en Mosul de cómo el Daesh destruye algunas piezas que evidentemente jamás podrán ser recuperadas, ¿cierto? Entonces se los dejo allí como para que vean el video también. ¿Por qué los destrozan? Porque son ídolos falsos, dice el Daesh. Eso ocurrió también en la Edad Media, ¿no? ¿Recuerdan? Y con iconoclasta nos preguntamos en algún momento. En la próxima clase, el Imperio Académico, el primer imperio en la historia de la humanidad. Bien, dejamos hasta acá. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que agregar? Les queda bastante para leer, mucho para estudiar, pero es bien interesante, o sea, no sientan yo sé que necesitan dedicarle tiempo, pero no sientan tanto la presión, es que este es un viaje bien interesante, es emocionante de verdad recordar, aprender de dónde surge esta historia humana y todo lo que ha trascendido el hombre para llegar hasta nuestros días y cómo las creencias de aquellos tiempos alcanzan a tocar nuestras estructuras culturales, incluso religiosas hoy en día. El cristiano se caracteriza porque se separa de todo ello, pero no por eso significa que vayamos a dejar de compartir eh, el conocimiento de la historia, de cómo han surgido las cosas. Víctor, un par de minutos, dale. Una pregunta con respecto al diluvio mismo. Me llama la atención mucho el, digamos, el argumento histórico o arqueológico, no sé. Pero la pregunta es, que ¿los escritos encontrados qué tan antiguos en referencia a la literatura cristiana o al hallazgo cristiano, a la Biblia? ¿Qué fue primero, qué fue después? Entonces, como que aparentemente hay una similitud en todos los argumentos. Usted decía que a lo mejor es el mismo tema del- de lo que quedó en el original, en las personas, se fue transmitiendo de generación, de cultura en cultura, hasta llegar a materializar eso que ocurrió, ese diluvio ocurrió en los escritos que fueron encontrados. Entiendo algo así, no sé, es Sí, como entre Víctor, por pregunta y supuesto. argumento, sí. Sí, lo que hoy compartimos es mucho más antiguo que la Biblia, mucho más antiguo. Pero el concepto del diluvio está presente prácticamente en todas las culturas, incluso en Latinoamérica. Acá en Colombia tenemos
mitos, le llamamos mitos, pero pues, pienso yo que hacen parte también de la memoria colectiva de algunos grupos indígenas del centro del país. Hay un lugar que se llama el Salto del Tequendama, aquí en Colombia, eso. Viene el río y luego viene una caída muy grande. Entonces se cuenta que cuando la tierra se inundó, apareció una persona que con una vara rompió la montaña y creó el Salto del Tequendama y en ese momento, digamos, la tierra comenzó a drenar el agua que la inundaba. Y estamos hablando de que es aquí en Colombia, ¿no? Mm, Mm. Pero seguramente en sus regiones, en sus culturas, y cuando ustedes miran prácticamente la historia de los pueblos siempre va a traer a la memoria el recuerdo del diluvio. Pero ocurre también es que un poco como lo vamos contando, si no tenemos escritura, si teniendo la escritura y teniendo la internet y teniendo los medios y contamos las historias diferente cada vez, una historia que alguien conoce al día siguiente ya está tergiversada. Pues así no quisiera tergiversarse la memoria a través de la humanidad, a través de los años falla, a través de los siglos, de los milenios, y van presentándose variantes. Miren ustedes cómo encontramos incluso dentro de la misma Biblia, encontramos variantes. Por eso muchos de los críticos de la Biblia dicen, es que el Nuevo Testamento tiene 20.000 diferencias en promedio entre unos y otros manuscritos. Pero lo que la gente no dice es que son 20.000 diferencias, pero algunas son simplemente de omisión de una letra o de un error ortográfico o de añadir una palabra que no cambia los contextos y que finalmente la esencia del mensaje permanece. Y aquí ocurre lo mismo. Y esto es para todos, porque la memoria colectiva de la humanidad se mantiene. E importa el evento. Es decir, no sabemos por qué esta cultura utilizó los nombres que utilizó, tal vez se traducía así de esa manera, o adaptaron los nombres a la cultura, pero el evento ocurrió. Eso, Para ellos el evento ocurrió el diluvio. Y claro, la de que ocurrió, narración es ocurrió. anterior a la Biblia. Lo otro es la escritura. Eso también me llama la atención porque eh, tenemos harta información referente a la escritura. En las primeras civilizaciones sumerias, o que vino a ser la cultura sumeria, aparece la escritura, o aparece la escritura con uniforme y todo ese escenario que ya, ya lo vio en la clase anterior. Pero Sí, la Biblia o los escritos bíblicos, ¿cuándo comienzan? Entonces, hay un desfase, digamos, de periodo gigantesco. sí, gigantesco, así como lo acabas de decir, gigantesco. Entre Y la eso es lo que a mí aparición de me las llama la atención escrituras que acá. se le atribuyen a Moisés, entre otras cosas, por lo menos los primeros libros, desde ahí imagínate hasta los profetas que comienzan a escribir, o desde ahí hasta los apóstoles que escriben el Nuevo Testamento. O sea, sí, es muchísimo tiempo, demasiado, muchísimo tiempo. Cuando estamos hablando acá de la cultura sumeria y del desarrollo de la escritura cuneiforme, todavía ni por ahí ni siquiera aparecía Abraham. O sea, Abraham ni siquiera existe en ese momento en este periodo de la historia en que estamos. Y ya hay una narración por ejemplo, del diluvio, y hay una narración de la cantidad de años que vivían las personas antes. O sea, y lo interesante es eso, no si vivían 28.800 años, efectivamente, sino que la escritura dice, había gente que vivía muchísimo. Yo le creo más a la escritura, por supuesto, pero cuando esta gente dice, es que alguien vivía 28.000 años, alguien vivía 36.000 años, para mí lo que están queriendo decir es que esta gente vivía demasiado tiempo. La gente antes vivía, en esa época vivían muchísimo tiempo. Y hay un recuerdo también, una memoria histórica de eso. Y luego entonces viene el diluvio y Eh, luego viene Noé y ellos usan otros nombres que no son los mismos nombres que utilizamos en la escritura, pero también están hablando de gente que vivía muchísimo tiempo. Nuevamente, insisto, hay una memoria universal, una memoria colectiva que nos lleva a coincidir con los relatos bíblicos. Los relatos bíblicos o los escritos bíblicos más bien, sí, son, Víctor, muchísimo tiempo después, todavía acá en este punto de la historia,
cuando hemos narrado hasta hoy, ni siquiera aparece todavía Abraham. Estamos lejos todavía de Abraham. Ni siquiera aparece Abraham. Es decir, si no aparece Abraham, todavía estamos muy lejos de la aparición de la escritura, por supuesto, muchísimo. Dime, Hansel. Eh, Una pregunta breve. El mapa que vimos inicialmente en las primeras diapositivas es un mapa de ciudades solamente de la época sumeria, ¿verdad? O sea, los puntos azules que vimos ahí. Digamos de las más destacadas, sí. Ok, Pero ahí también están representadas algunas ciudades de la cultura presumeria o de las culturas presumerias. Pero las que marqué con los puntos verdes son ciudades que estaban presentes durante la cultura sumeria. Ahora, la cultura sumeria no fueron unos años, ni fueron unos siglos, estamos hablando de muchísimo tiempo, estamos hablando de miles de años. Es un periodo extenso en el que unas ciudades que son pequeñas, o si ustedes quieren, unas pequeñas poblaciones se van desarrollando, se vuelven unos pueblos más grandes y otros se vuelven pueblos muy poderosos hasta el punto de llegar a ser consideradas como ciudades-estado. Entonces, tomo el ejemplo nuevamente de Ur. Ur aparece en la época presumeria, pero también aparece en la época sumeria y la encontraremos en el periodo acadio y la encontraremos en el periodo babilónico. Entonces ellas van creciendo, van evolucionando, van cambiando y van siendo más o menos influyentes en cada periodo histórico. ok, gracias. Atalia, por favor, nos despides. Déjame un segundo, corto la grabación.